Sabía que un día se iba a partir el compañero de este bastón. Ahí le tenéis. Siempre sabía que algún día se romperían. Lo sabía. Siempre pensé que sería en un sitio complicadísimo y eso, pero en un sitio tonto caí hacia un lado e hicieron crack. El dilema es ahora qué hago. Me queda uno, compro otro igual, compro otro de otra marca, más económicos, me quedo con los Aunigie que pesan más, me compro otros más resistentes. Os he hablado en varios vídeos de estos fantásticos bastones de Pioneer, de fibra de carbono, 120 gramos aproximadamente, 118, una maravilla. Yo les he dado un trote inmenso y siempre pensé se partirían un día en un paso complicado con nieve y rocas, algún descenso técnico, pero fue en un bosque maravilloso, andando tranquilamente, lleno de hojas secas, pero debajo había barro, y en algún punto patiné. Como ya sabéis, Bluetti es una excelente marca de estaciones de energía y paneles solares. Me lleva ya apoyando un tiempo y yo utilizando sus productos, y en esta ocasión os quiero dejar en la descripción el link a su tienda y un cupón para que podáis aprovecharlo en cualquier ocasión. Todo mi peso se fue sobre el bastón y fijaros que lo que es la estructura está perfecta. Lo que se ha partido es el interior, la pieza interior que hace de unión entre sección y sección. Estas son cosas que ocurren y se me plantearon varias opciones. Una era, obviamente, repararlo, lo cual en ello estoy estudiando porque la pieza que se ha roto va pegada dentro de la sección y es muy complejo. La otra opción lógica sería comprar un bastón de Pioneer extra de la misma medida, pero la sorpresa ha sido que al ir a mirar en AliExpress, a mí me costaron hace unos años estos bastones 2,55 € con envío incluido. Lo que no es normal es que ahora cueste 1,55 €. Eso se llama duplicar el precio. Así que se me planteaba un dilema de qué hacía de pagar 55 € por un bastón o el mismo dinero por dos bastones de otra marca. Bueno, finalmente lo que he hecho, ya que el dinero o el precio manda muchas veces, es comprar dos bastones por 40 €. Y claro, te asaltan las dudas, pues igual que a mí, de si iban a ser buenos, malos, si hubiera sido mejor gastarme un poco más y tener un bastón igual que el que tenía. Bueno, yo os lo cuento desde mi perspectiva. Por un lado, los Pioneer en 125 centímetros siempre me han quedado un poquito largos para andar, para caminar, pero han sido muy ventajosos para el TARP y para las Lansan. Esos 125 me permite montarlo todo a una altura cómoda y para las tiendas muy buena para ventilar, para que haya circulación de aire. Pero en esta marca, como en otras, como en Aunigie, el tema está en que te quedas en los 120 o pasas a los 130 centímetros. 130 lo he descartado porque sería incomodísimo y demasiado alto para montar las tiendas, así que me fui a los 120. Lo que tengo que hacer cuando monte la Lansan y la quiero a 125, buscar o alguna roca o algún trozo de madera o algo que lo eleve, nada, con 3 o 4 centímetros. Yo creo que para mí, ideal. A cambio, tengo un precio genial, ya os he dicho, 39 € por los dos bastones, 120 que me parece una altura muy cómoda para mí para andar, donde ya lo voy a sujetar de aquí, no como en el otro que lo solía hacer por aquí, pero también le veo a los bastones, los tengo hace muy poquito, les veo ventajas e inconvenientes. La ventaja
es la simpleza de montaje, igual que el otro tienes que ir con un cordel y tienes para separarlos y tal, aunque yo lo llevaba montado al final. Este no lleva cordel por fuera, lo lleva por dentro. ¿Por qué? Porque lleva aquí un clip, una pieza metálica, donde apretas, y son 5 secciones en vez de las 4 del otro, por lo cual se queda reducido en menos. Se mete dentro del mango y ya lo demás se separa, como veis. Y digamos que 2 secciones van aquí y 3 independientes, y se queda en nada. Me parece muy práctico y muy cómodo. Para montarlo lo estiramos un poco la pieza que va dentro del mango y cuando está todo bien tiramos hasta que hace clic y se queda bastante sólido, ¿eh? De momento no he oído clics ni hay holgura de momento. Vamos a ver qué tal va esto. El peso, obviamente 120 centímetros, 120 gramos o a gramo el centímetro, lo cual está genial para el tipo de terminación que tiene esto. Muy bien, como veis, todos los detalles bien acabados, no he visto, es que ni un error, está todo impecable. Como os comentaba, el clip este pues me asusta un poco el sistema, a ver si esto aguanta bien. Otro tema que tiene es el tema de los aros, que viene chiquitito, que está bien, pero viene soldado. Eso significa que no lo puedo quitar y poner otro. Tendría que montar otro por abajo. Lo otro que al principio me pareció una desventaja, tampoco creo que sea muy importante, que es el mango. Me había acostumbrado a la forma ergonómica del Pioneer y lo tenía más o menos. Este tipo de mango ya le conocía de los Aunigie, que es muy parecido, pero toda esta forma ondulada que tiene me parece que funciona bastante bien, en el sentido de que cuando vas de verdad a tirar del bastón, al no ser liso, donde sujetes con la mano, ahí se queda. Y lo veo bastante bien, no es tan ergonómico, pero a cambio ofrece un punto de apoyo muy bueno. Yo las dragoneras no las suelo utilizar, o sea que tampoco os voy a comentar sobre ellas, pero creo que es una medida estándar, que está bien. La diferencia de peso con estos, ridículo. Al final son el mismo peso, estos son 5 centímetros más cortos, o lo que a mí me interesa de los bastones es esa sensación de que cuando me los llevo es como si no llevo nada. Incluso puedo llevar los dos en una mano, grabar con la otra mano, sujetarme a un árbol o lo que sea, y no son molestos. Y eso para mí ha sido la diferencia entre llevarlos o no llevarlos. Tan ligeros que no los pongo en la mochila, no los pliego porque no molestan. Creo que son fantásticos. El tiempo dirá si merece la pena invertir menos dinero en este tipo de bastones o tenemos que gastarnos más del doble para tener algo decente. Os iré informando, por supuesto. En la descripción, en el link, os pondré la oferta más agresiva o la mejor que haya en este momento, y si hay algún cupón también os lo pongo. Me imagino que con el tiempo pues subirán, como todos, productos que empiezan, buen precio y luego van subiendo. Yo de momento voy a seguir ruta para darles caña y disfrutar de este maravilloso bosque. Hasta el próximo vídeo.